incansable en su amor por el verbo de Dios. Invitaba a seguirle solo a Él. Cordial saludo para todos nuestros queridos radioescuchas y una vez más, bienvenidos a este su programa Al abrigo de un sueño, que tiene como objetivo estudiar, reflexionar sobre la persona, la figura, el pensamiento y la obra del padre Rafael García Herreros, fundador del Minuto de Dios. Cordial saludo para ti, Eduardo. Un saludo muy atento para ti y para todos los que nos escuchan. Es otra oportunidad maravillosa, estupenda, para poder profundizar en el pensamiento del padre Rafael. Estamos analizando escritos que recopiló el padre Diego Jaramillo en el libro sobre compromiso social, pensamiento del padre Rafael. Y un tema que queremos hoy reflexionar, muy oportuno, porque estamos en el periodo previo a las elecciones de presidente, donde uno de los temas importantísimos es qué va a pasar con el futuro de Colombia, cómo vamos a contribuir a que este país tenga unas condiciones de vida más humanas, más justas, más dignas, más fraternas, más en paz, más justas. Entonces, el padre Rafael nos va a dar unas pistas muy interesantes, muy importantes para este momento, como lo dijo él en ese momento en que él pronunció sus palabras en el programa del Minuto de Dios. Tal cual, y el texto con el que vamos a comenzar y a compartir con ustedes la reflexión se llama El hombre, un ser social, y es del año 92, de mayo del 92. Y empieza el padre diciendo: uno de los puntos centrales de la doctrina social católica es que el hombre es un ser esencialmente social y que en su vida está obligado a cumplir un fin a favor de los demás. Es decir, que debe servir a la comunidad con todo aquello de que disponga. Si tiene talento, con la inteligencia; si tiene riqueza, con la riqueza; si tiene alegría, si tiene dolor, con ellos prestar servicios invaluables. Lo que el cristiano rechaza es la inutilidad o el egoísmo de las vidas. Ser social, ser persona de relaciones. Lo hemos comentado en otros programas. Relaciones con los hermanos, con los otros. Relaciones con la naturaleza, con el mundo. Relaciones con el Señor, con un ser superior. Sea que creamos en un Dios o no, pero hay un ser superior. Con las figuras a veces diversas que tienen las personas. Relación con nosotros mismos, de aceptarnos o no aceptarnos. De reconocer cuáles son nuestras circunstancias o no. Todo ese conjunto de relaciones nos hacen seres sociales. Por eso la relación es clave en la vida de la persona. Una forma de castigo la encontramos en el aislamiento. Ahora en estos días que Otoniel, este señor tan tremendo de este grupo del clan del Golfo, que se lo llevan para Estados Unidos, y mostraron dos situaciones en los noticieros. Uno, la cárcel en Bogotá. Sí, un sitio, una habitación, como una salita, donde el hombre podía estar ahí. Pero cuando muestran la de Estados Unidos, eso es aterrador. A mí se me ponen los pelos de punta, no hacen pensar eso. Una pared de no sé cuántos centímetros de concreto alrededor de un cuarto insonorizado, sin luz de sol. No, Dios mío, qué aislamiento, qué situación tan dura. El aislamiento, el encerramiento es el peor castigo para el ser social, un ser que es de relaciones. Lo grave es que hacen las relaciones, en cambio de aprovecharlas para hacer el bien, para servir, como nos dice el padre Rafael, esas relaciones las utilizamos para dañar a los otros. Entonces se pierde el sentido del ser social. El ser social que tiene una misión, una vocación, una invitación a servir a los demás, a construir una historia más justa, más fraterna, más solidaria. Tú decías hace un rato que el ser social es un ser en relación, y eso nos lo recuerda Papa Francisco en la Laudato Si.
cuando nos dice que todo está interconectado, hablando pues de las personas, del medio ambiente, de las mutuas influencias en la naturaleza. Y entonces, obviamente que si hablamos de lo social, pues hay una interrelación. Pensemos de dónde viene el núcleo básico en la familia. Pues ahí hay relaciones básicas, ahí donde un niño aprende a relacionarse con papá y mamá, con los hermanos. Luego otro espacio de socialización que es la escuela, se relaciona con otros niños y niñas distintos de su familia. Luego va creciendo, ya en el bachillerato sucede algo parecido. Luego la universidad, los que tienen la oportunidad de hacerlo. Luego en la vida profesional, dependiendo del trabajo que cada quien desempeñe, y la vida continúa así, ¿no es cierto? El día de mañana esta persona, este muchacho ya profesional, esta muchacha ya profesional, conoce a alguien, se vuelven novios y deciden fundar una familia y se repite un poco el ciclo de la relación. El hombre no está hecho para vivir solo, como dice en el lenguaje coloquial, nadie quiere ser cuzumbo solo, o algunos pues escogen ese camino por temperamento, por falta de oportunidades, qué sé yo, pero en general a todos nos gusta relacionarnos con los demás. Estar solo y no estar conectado con los demás de alguna manera nos resta la riqueza que los demás nos brindan. Ahí también vale la pena recordar algo que San Juan Pablo II nos decía por allá en una carta que escribió al comienzo del milenio, este milenio, que cada uno de nosotros ha recibido unos dones, unos regalos, unas cualidades, como queramos llamarlo, que están para el servicio de los demás. Es un regalo que Dios nos hace a través de los demás. Entonces, cuando yo me aíslo, cuando yo me encierro, cuando soy un antisocial, tengo la oportunidad, o no aprovecho esa oportunidad, de beneficiarme del regalo que son los otros. Cada uno tiene unos dones, unas cualidades, unas características que lo hacen único, irrepetible, irreemplazable. Y eso es clave, poderlo tener, poderlo reconocer, poderlo valorar y ponerlo al servicio de los demás. Muchas veces las personas piensan que porque tienen un trabajo muy simple, muy sencillo, a lo mejor hasta mal remunerado, como que no son importantes. No, cada uno de nosotros forma parte de un tejido social. La pandemia nos hizo tomar conciencia de eso. Todos dependemos de los demás y cada uno, por pequeño que sea su aporte, es fundamental que esté ese aporte para que el tejido, para que la sociedad, para que todos podamos gozar de algunos beneficios, poder gozar de lo que la sociedad a lo largo de su historia, de los avances que se van haciendo, ha venido construyendo. Ojalá para todos, no debería ser así, aunque haya esa diversidad de situaciones, sin embargo todos podemos disfrutar por lo menos de la amistad, de la sonrisa, de la alegría del otro hermano, del que está cerca, del compañero de trabajo, del vecino, de todos los que nos rodean en un momento. La invitación pues es a estar abiertos a recibir esos dones que el Señor nos regala a través de las personas con las cuales nos relacionamos. Y un complemento a este comentario es que no somos iguales, somos distintos, somos diversos. Y ahí está la riqueza, en la diversidad, el respeto por la diversidad. Y por eso es que nos complementamos, por eso es que es tan rico interactuar. Porque si fuéramos todos iguales sería muy monótono la vida. No habría aportes, no habría riqueza, porque todos sabrían hacer lo mismo. Justo porque somos diferentes, y por eso también se insiste en el respeto a la diferencia. Justo porque somos diferentes, podemos interactuar, podemos enriquecernos mutuamente con las características, con las habilidades, con los dones de los otros,
y así como nosotros también podemos brindarle a los demás lo que sabemos hacer, lo que somos, y se genera ese rico intercambio que es un gana-gana, porque todos crecemos en la medida en que interactuemos, porque somos diferentes. Cuando reconocemos nuestra necesidad de relacionarnos con los otros, entonces vamos encontrando nuestro papel, nuestra misión, lo que podemos aportar en la vida de la sociedad. El padre Rafael, en el escrito que comentamos, hace una observación que me pareció muy pertinente y que sigue siendo válida. Dice lo siguiente: la señorita aún dice que esta ley de contacto, de relación con los demás, para poder enriquecernos mutuamente, rige para todos, aún para la señorita que terminó sus estudios y materialmente no sabe qué hacer en la casa, porque todo lo hacen las sirvientas, y que se aburre porque no le enseñaron el deber ineludible de servir a los demás y de no hacerse un pobre ídolo de sí misma. Para la señorita que se conoce de memoria todos los clubes sociales, todas las pensiones, todos los lugares de diversión, de encuentro, pero que no sabe relacionarse para servir a los demás, no sabe poner sus conocimientos al servicio de los demás, de tantas personas que tienen necesidad de lo que ella aprendió. Esa es una posición, es una situación. Pobres personas que no saben qué hacer con lo que han aprendido, con lo que saben, con lo que tienen, y se quedan aislados del contexto de la sociedad. También más adelante dice que esa misma ley rige también para el rico, que quizá ha olvidado su condición de miembro de la sociedad humana y que cree que todo, absolutamente todo lo que posee debe ser para sí o para sus hijos, cuando tiene obligación personal de hacer que sus riquezas presten un servicio a los demás, aunque no sean sus hijos, sino los hijos de Dios. Por eso en otros textos dice el Padre, y aquí lo sugiere, que todo tiene un fin social, ¿no? Tanto las habilidades que uno tiene como los bienes que uno posee, todo tiene un fin social. Todo debemos compartirlo, todo está puesto para el servicio de los demás. Decíamos en programas anteriores que no existen funerales con trasteo, nadie se lleva nada de lo que tiene, entonces ¿qué sentido tiene atesorar bienes, riquezas, dinero, si a la final del susto que se pierda nadie vive tranquilo, no pueden dormir, viven estresados con el susto de que los vayan a robar? Hace unos días un comerciante aquí en Bogotá fue víctima de la escopolamina en su propio apartamento. Una persona que se había ganado su confianza le puso escopolamina en un tinto y le robaron 800 millones de pesos que tenía en la caja fuerte, porque una vez que estaba ya aturdido por la escopolamina, entraron los secuaces con un soplete de acetileno y derritieron la caja fuerte y sustrajeron el dinero. Ya era una persona mayor este comerciante, y entonces fue víctima de confiar en una persona que, valga la redundancia, se ganó su confianza por varios meses, con el pretexto que también era comerciante y que iban a hacer una alianza, un acuerdo comercial, y simplemente era para aprovecharse de esta persona mayor a través de la escopolamina y hurtarle todo su dinero que lo tenía guardado en su apartamento. Entonces, ¿para qué atesorar tantas cosas si a la final o se las roban o al final los herederos dilapidan esa fortuna? Y ese capital que se ha construido con tanto esfuerzo, seguramente, después de muchos días de trabajo, muchas semanas, meses, años, trabajando para conseguir esos recursos, pues también hay otra situación que el padre también menciona que es muy importante, que son otros capitales
también que se pueden perder, que se pueden dilapidar o que no se aprovechan suficientemente. Él dice entonces que hay un postulado social cristiano muy importante, y es que nuestra vida y lo nuestro tiene el deber de servir a los demás, sea el capital espiritual o el capital material. Capital espiritual o capital material. Hoy se habla mucho también en ciencias sociales del capital social, esa capacidad que tienen las personas de establecer contacto con otras y de generar alianzas, de generar acuerdos, de generar ciertas sinergias que ayudan a que se puedan realizar cosas. Capital espiritual, me llama mucho la atención ese elemento muy importante, y sigue poniendo otros capitales el padre Rafael, sea el capital de la alegría o el divino capital del dolor. Dos contradicciones, situaciones en un momento determinado en la vida de las personas, pero que se pueden constituir en nuestro capital, algo que está al servicio de los demás. La alegría, qué cosa tan agradable como encontrar un espacio en el cual las personas, aún trabajando, desarrollando actividades muy complejas, muy exigentes, sin embargo lo hacen con buen humor, con alegría, con entusiasmo. Eso contagia, eso hace que el trabajo, por duro que sea menos duro, sea agradable, en que nos podamos encontrar y apoyarnos mutuamente alrededor de una sonrisa, de una carcajada, de un buen momento, de una buena anécdota. Capital espiritual. Pienso en tantas situaciones en que las personas se encuentran a veces en una situación difícil. Recuerdo ahora, por ejemplo, cuando algún profesor de la facultad había tenido un accidente, y entonces todos los profesores estábamos en un momento, por cierto, en una reunión, y nos quedamos todos sorprendidos. Entonces, ¿qué hacemos? Oremos. Entonces, ahí el capital espiritual que uno puede poseer ayuda a que esas personas tengan un momento de reflexión, de oración, de unirse por el bienestar de un compañero. Capital espiritual, todos podemos tener. Capital material, tenemos unos más, otros menos, también está al servicio. Pero el capital de la alegría, el capital del dolor, el capital del talento o el capital de la salud, imagínense, en estas condiciones que estamos viviendo ahora. Capital del talento, todos tenemos alguna cualidad, algo que nos distingue, que podemos poner al servicio de los demás. El capital de la salud, qué maravilla, lo que le damos gracias a Dios después de haber podido sobrevivir a esta situación de pandemia. Ahí hay un capital que tenemos que poner al servicio de los demás. Y termina diciendo el padre Rafael, dos capitales más. El capital de la juventud, que está aprendiendo, del dinamismo, del entusiasmo, del soñar, que hace muchísima falta. O también el capital de la experiencia, del ir despacio, de ir sabiendo que las cosas tienen su proceso, su camino. Entonces, todos tenemos algún capital, muchos de estos. Entonces, pongámonos al servicio. Esa es la invitación que nos hace el padre Rafael hace 30 años y que hoy sigue siendo totalmente válida. Y complementando con esto, en otros textos el padre nos dice que no siempre se trata de dinero. Podemos dedicarle tiempo a las personas, escucharlos con atención, así no vayamos a resolver sus problemas. Ya es un servicio enorme poder escuchar a alguien que se desahogue, y de pronto esa persona tampoco está esperando la solución de parte nuestra, pero sí el compartir sus cuitas, el compartir sus penas y el poder desahogarse con alguien al verbalizar, al compartir eso que le preocupa, esa inquietud que tiene, esa piedra en el corazón, como dice el lenguaje popular, para poder hacer llevadera la vida, sus preocupaciones. Entonces, podemos dar una sonrisa en un momento dado. O sea, la gente no siempre pide dinero. También podemos regalarle nuestra actitud positiva frente a la vida, nuestra esperanza, ¿no es cierto? También el testimonio de la propia vida que de pronto le puede servir a alguien. Y también nos dice en el segundo párrafo que el trabajo no es solo para conseguir el pan.
sino tiene ese filón social, ese fin social de servir a los demás, de ayudarle también a Dios en la creación. Entonces, vean ustedes que el padre Rafael encuentra todas estas vetas, esos matices en el trabajo que se vuelve servicio, que se vuelve realización personal, que se vuelve también el medio para obtener los ingresos para sostenerse personalmente y a la familia. Pero no solamente eso, sino también todo el aspecto social, todo el servicio social que el trabajo mismo representa. En algunos proyectos de pastoral diocesana se trabajan 4T en ese sentido de servicio, que son tiempo, talento, trabajo y tesoro. Tiempo ya ha comentado Hans, cómo se puede hacer, algunas posibilidades. Talento también, los dones, la experiencia, lo que se ha aprendido a lo largo de la vida, que lo podemos poner al servicio de la comunidad, de la diócesis, de la parroquia. Eso que ayuda precisamente a poder organizar algunas actividades, poder resolver algunas situaciones. Trabajo, obviamente lo que hemos comentado, el Minuto de Dios se construyó precisamente gracias al trabajo de las mismas comunidades, de las mismas familias que recibieron las casas que estaban construyendo. Y tesoro es el último. El tesoro es los bienes que podemos aportar, la cuota que podemos dar, y que hemos visto cómo aquí en el Minuto pues hay un testimonio en ese sentido, pero también como muchas experiencias ahora más recientes, ahora en la situación de pandemia, se mostraron de cómo las personas contribuían para que otro pudiera tener una condición mejor. Entonces, como anota también algún pensador por ahí, nadie es tan pobre que no pueda aportar algo a los demás. Puede ser tiempo, puede ser talento, puede ser trabajo o puede ser tesoro. Cualquiera de las 4 podemos contribuir. Lo importante es que sintamos que nosotros como seres sociales tenemos una misión, tenemos una vocación, somos llamados a contribuir, a aportar, a construir ese tejido social que es fundamental para que en la vida de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestros amigos, de todos los que nos rodean, sea cada día mejor. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Día a día, momento a momento, querías proclamar solo a Jesús. Incansable en su amor por el Verbo de Dios, invitaba a seguirle solo a Él. Regresando de la pausa, recordemos, queridos oyentes, estamos hablando del texto del Padre que se llama El hombre, un ser social. Y ya en la primera parte de este programa hemos comentado las ideas que están en el texto que nos propone el Padre Rafael. Y vamos ahora él termina este texto haciéndonos unas preguntas como de un examen de conciencia. Dice el Padre: examinémonos un instante. ¿Servimos para algo en el mundo? Entonces cada uno pregúntese. Yo creo que sí, pero aquí la clave es con qué actitud servimos en el mundo, si es una motivación egoísta propiamente o si es altruista, si es de servicio a los demás. Y no es nos servimos del mundo, sí. Nos servimos para el mundo. Y la segunda pregunta que el Padre concluye de El hombre, un ser social, dice: ¿sirve lo nuestro para los demás? A veces nos embarga un egoísmo tremendo y no queremos compartir, no queremos que los demás aprovechen lo que tenemos, lo que sabemos, etcétera. Nos lo guardamos para nosotros como un tesoro escondido que no le sirve a nadie. Entonces, por eso tiene vigencia la pregunta segunda que el Padre nos hace:
¿Sirve lo nuestro para los demás? Ahí quedan las preguntas para que esta noche, antes de conciliar el sueño, le echemos una vuelta a la almohada, tratando de contestar esas preguntas a la luz de lo que hemos escuchado en la primera parte del programa. Bueno, y esa dimensión social que tiene la persona, que tenemos todos y cada uno de nosotros, se conecta con otro elemento muy importante, que es el desarrollo de la sociedad, el lograr y contribuir entre todos, con el aporte de todos, que la sociedad vaya creciendo, se vaya desarrollando y sobre todo que vaya generando condiciones de vida mejores para todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Pues bueno, ese es el título del segundo artículo que queremos comentar con Hans de este libro, este conjunto de textos del padre Rafael, que están agrupados bajo la categoría de compromiso social. Así es. Y este título, El desarrollo, nombre de la paz, lo toma el padre Rafael del Papa Pablo VI, quien en 1967 promulgó la encíclica Populorum Progressio, que traduce el progreso de los pueblos. Y la encíclica es sobre el desarrollo de los pueblos. Es una encíclica muy interesante del año 67. Si ubicamos el Concilio Vaticano, que terminó en el 65, pues este es un viento que viene del Vaticano y que, como el Papa Pablo VI concluyó el concilio, porque quien lo convoca es el Papa Juan XXIII, pero él muere durante el concilio y eligen a Pablo VI como sumo pontífice, le corresponde al Papa Pablo VI terminar el concilio y con los aires del concilio el Papa escribe la Populorum Progressio sobre el desarrollo de los pueblos. Ya en la constitución pastoral de la Iglesia, Gaudium et Spes, se vislumbraban algunos elementos que retoma el Papa Pablo VI sobre el tema del desarrollo y los amplía y los especifica aquí en la Populorum Progressio. Una encíclica importantísima, trascendental, sobre todo en un contexto muy complejo. Estamos hablando de los años 60, el año 67, un periodo en el cual en América Latina y en el mundo había un debate muy fuerte frente a los programas que se estaban desarrollando en los diferentes países. Recordemos que en ese periodo estamos en contexto de la tensión, el conflicto entre este y oeste, entre países socialistas y países capitalistas, y entonces para nuestros países que se habían considerado recientemente como países en vía de desarrollo, entonces el tema del crecimiento económico se consideraba que era el tema del desarrollo, y entonces ese crecimiento económico se medía con unos indicadores como el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, cosas de ese estilo, unos indicadores económicos estadísticos que pues no reflejaban siempre la realidad, porque como pasa con la estadística, algunas veces se hacen bromas, porque se dicen que si se compra un pollo y se lo come entre dos personas y uno se lo coma y el otro mira, supuestamente, estadísticamente, cada uno se comió la mitad, lo que no es cierto. Entonces, porque uno comió y el otro apenas miró. Pues algo similar parecía. Y entonces, el concepto de desarrollo humano que el Papa Pablo VI planteó en ese momento, y el documento como tal, generó revuelo. Y yo recuerdo que en Naciones Unidas invitaron al Papa a que planteara, que explicara en qué consistía ese concepto que él hablaba del progreso, no sino un desarrollo humano y un desarrollo humano integral. ¿A qué se refería eso? Bueno, y ahí hubo su intervención, algunos reaccionaron, unos aplaudieron, otros criticaron, pero de todas maneras a nivel de las Naciones Unidas quedó un interrogante, unos puntos que cuestionaron y que fueron muy interesantes
porque contribuyeron a la evolución de la medición del desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo humano posteriormente, entonces vamos a ver que ya no se toma solamente la parte económica, sino como hoy, que hay varios factores que se toman en cuenta, como por ejemplo el nivel de educación, se toma en cuenta el nivel de vivencia o no de los derechos humanos, el tema de la igualdad de género, el tema de la ecología, todo eso tiene que ver con el desarrollo y surge, ese es un aporte en mi opinión sumamente importante de este documento de la Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos. Un papel, también recordemos, del Papa Pablo VI, tal vez uno de los pontífices más visionarios, una mirada hacia el futuro realmente interesante, muy inspiradora para nosotros. Cuando uno mira, por ejemplo, Evangelio Nuntiandi, que se proyecta hacia el futuro de la evangelización, pues hay todos unos retos que hoy estamos viendo cómo se están cumpliendo y cómo estamos tratando de responder a eso. Aquí entonces, Populorum Progressio, un aporte muy importante del pensamiento social de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, a la comprensión de la sociedad, del desarrollo humano, del papel del hombre y del papel de la sociedad en favor de unos y de otros. Así es, todo un visionario el Papa Pablo VI en la Populorum Progressio cuando define el verdadero desarrollo. Y visionario y profético, pudiéramos decir, con lo que comentaba ahora Eduardo. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo al comienzo tuvo unos indicadores puramente económicos y pare de contar. Gracias a esta sugerencia y a la evolución del tema, por el camino y con los años, pudieron generar unos indicadores de desarrollo humano integral, ¿no es cierto?, que era más allá que el crecimiento económico. Y lo dice el Papa, que el desarrollo es más que el crecimiento económico en la Populorum Progressio. Incluso él en el número 14 dice que es para todos los hombres y todo el hombre, o sea, es universal y es integral. Y en el 20 dice que el verdadero desarrollo es el paso de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Y está englobando allí porque no es solamente la economía, son condiciones humanas. Y entonces en los números siguientes él explica qué son condiciones menos humanas y qué son condiciones más humanas. Por eso los invitamos, queridos oyentes, los que no han leído la Populorum Progressio, a que lo hagan, y los que ya lo hicieron hace ratico, una relectura no le hace daño a nadie. Y hay otro elemento, y es que el Minuto de Dios asumió para su tarea esa definición de Populorum Progressio. El Minuto ya lo venía haciendo, pero esta formulación de la Populorum Progressio del Papa Pablo VI les llegó como anillo al dedo al Minuto para poder definir lo que estaba haciendo en su obra social. Y entonces eso es lo que hace el Minuto, un desarrollo integral, sostenible. Y un punto también que vale la pena llamar la atención y a la memoria, tiene que ver nuevamente con el Papa Pablo VI y con lo que estamos comentando. Estos indicadores económicos, por ejemplo, tienen un impacto en el tema de la población. El tema de la población ahí tomó mucha importancia desde esa mirada que se tenía del desarrollo, porque por ejemplo cuando se habla del ingreso per cápita, el total de los ingresos de un país se divide por la población. Entonces el tema que decían era para los países subdesarrollados, ¿cómo hacemos para incrementar los ingresos de esa población, el ingreso per cápita? Pues no tenemos sino dos alternativas: o aumentamos los ingresos o disminuimos la población. Entonces, ¿qué surgió? Los programas de planificación familiar obligatoria, que llevó a que los préstamos que se ofrecían a los países estaban condicionados a que los países adoptaran una política de población, de control de la población, que en algunos casos no solamente se quedó con el tema de la píldora anticonceptiva, sino que promovió más aún el tema de la esterilización y aún el tema del aborto. Así es como
por ejemplo, en Colombia, hay que decirlo, surgió el proyecto de Profamilia. Ahí surgió como un proyecto, como un compromiso de Colombia, de algunas organizaciones, para contribuir al desarrollo desde esa perspectiva, reducir la población. Hoy todavía se escuchan por ahí corrientes en esa misma dirección, cuando se piensa que lo que hay que hacer es controlar la población, reducirla, y eso nos lleva a la situación que encontramos, por ejemplo, en Europa, donde hay países que ya no pueden recuperar su población, porque su tasa de población es menor del 1%. Entonces están dependiendo cada vez de los migrantes, a los cuales no los quieren recibir, pero los necesitan. Entonces toda esa tensión que estamos viviendo, pues tiene que ver con esas circunstancias. El Papa Pablo VI escribió una encíclica que causó también mucha reacción, la Humane Vitae, o la vida humana, que hoy, cuando volvemos a mirar su contenido, encontramos nuevamente algunas otras de esas miradas de él hacia el futuro, esa mirada visionaria con respecto a lo que estaba pasando y a lo que está pensándose hoy en muchos países del mundo. Y como reacción de esas políticas de control de natalidad para la parte económica, en la Humane Vitae hay un texto hermosísimo que el Papa Pablo VI dice: no se trata de quitar el pan de la mesa, ¿cierto? Sino aumentarlo, ¿no es cierto? No se trata de quitar los comensales, sino añadir pan a la mesa. Indicando con esto, con esta metáfora, que la idea no era control natal, sino educación, equilibrio, responsabilidad, distribución mejor de la riqueza, etcétera, porque nuestro sistema económico es de acumulación de riqueza en las manos de unos poquitos, cuando una gran mayoría sufre penurias, dificultades, pobreza, hambre, necesidades básicas insatisfechas. Entonces la idea no era quitarle comensales a la mesa, sino servir más pan, así en palabras de la Humane Vitae. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? El desperdicio de comida en el mundo. El periódico Hoy, si mal no estoy, recuerda que en Colombia, con lo que se está perdiendo día a día, se pueden alimentar 900.000 colombianos que padecen hambre. Entonces, ahí es un llamado a todos nosotros a controlar, a revisar. Estaba mirando ayer también algún documental sobre España y sobre cómo están pescando, por ejemplo, los pulpos. Y cada vez los pulpos son más pequeñitos, están acabando con eso. ¿Será que toda esa pesca sí se consume o va todo al desperdicio? Y estamos acabando con los recursos. Entonces hay también la otra dimensión de ese cuidado de la casa común, que está conectada con el concepto de desarrollo, que está conectado con la vocación social de la persona, que está conectado con la doctrina, con lo que propone el pensamiento social de la Iglesia, para que todos seamos realmente protectores, cuidadores de esta casa común, de este regalo de la naturaleza que nos hizo Dios Padre Creador, para que la cuidáramos, para que la conserváramos. Entonces, como hemos dicho, los diferentes temas están conectados, no están aislados, están conectados unos con otros. Volviendo al título del Papa Pablo VI, el desarrollo en nombre de la paz, pues si hay inversión social, si se lleva proyectos productivos a las regiones, pues los campesinos pueden participar y pueden también beneficiarse de esos proyectos productivos. Y si hay ingresos, si hay desarrollo, pues obviamente la paz viene como consecuencia. En cambio, si hay falta de oportunidades, hay pobreza, hay hambre, y eso conduce a la violencia, sin lugar a dudas, por la desesperación de muchas personas que necesitan para ellos mismos y sus familias el sustento. Y si no hay oportunidades, la gente se desespera y entonces comienza la delincuencia, la violencia, etcétera, la corrupción, para tratar de tomar ventaja
de la falta de control muchas veces del Estado y de la misma falta de presencia del Estado en muchas regiones del país. Por eso también tenemos el fenómeno del narcotráfico que pretende lucrarse de manera desproporcionada en la venta de estos alucinógenos y toda la cadena que eso produce y la violencia que eso genera, porque ahí las deudas se pagan con la vida. Entonces hay que ver que lo mismo de la erradicación de cultivos, si no hay alternativas de proyectos productivos, no se resuelve nada. Por eso el desarrollo es el nombre de la paz. Y la paz requiere de la justicia. Sin justicia no hay posibilidad de paz. Entonces, nuevamente volvemos al tema de las conexiones, de la influencia de unos y de otros. Y la justicia empieza en los detalles pequeños, a veces en la relación que se establece con el campesino que está vendiendo su producto y que no le queremos reconocer el valor que él merece por el trabajo que tiene, o del artesano. Entonces, por ahí empiezan. En la justicia empieza también con el que se le pague oportunamente lo justo a sus trabajadores y que se reconozcan sus derechos. Vemos permanentemente la acusación de que muchas veces hay empresas, hay patronos que no han pagado los aportes sociales, y entonces cuando llega el momento de la pensión, la persona no encuentra el apoyo, lo que esperó durante todos sus años de trabajo, en poder contar con alguna ayuda para su vejez. Entonces hay tantas situaciones, tantas circunstancias que llevan a eso. Por eso me conecta con el padre Rafael en el texto que estamos mencionando, que dice algo que en ese momento estoy calculando que es en los años finales de los años 60, 70, comienzos del 70, que dice: actualmente hay amagos de paros y de huelgas. Eso no nos llevará a ninguna parte sino a la ruina de nuestras finanzas en vía de recuperación. Los paros y la subversión nos llevarían a la ruina. Y entonces recuerdo ahorita la situación que de alguna manera afortunadamente estamos poco a poco saliendo, recién salida de la pandemia, salida de la pandemia, que pudimos empezar a movernos, nos encontramos con un costo de vida muy alto. Y todo consecuencia de lo que nos pasó. La papa, por ejemplo, que en un momento determinado los campesinos vendieron a 20,000 pesos el bulto, después estaba a 130,000 pesos el bulto porque mucha se perdió y habrá que recuperarla. Entonces ahí hay todo un desafío muy importante de esa dimensión social, de ese compromiso para trabajar en el desarrollo con justicia para que haya realmente paz. Y volviendo al tema de la justicia, leí hace un tiempo una frase que me quedó sonando, y es: las grandes superficies pueden dar descuentos, pero no le podemos pedir a un campesino que nos haga descuento, es su trabajo. Y si el campesino vende directamente el producto de su trabajo, pues es un descaro pedirle descuento, ¿no es cierto? Sabiendo que él, para poder llevar pan a la mesa, tiene que venderle muy barato a un intermediario que lo pone en las plazas de mercado o en las grandes superficies a mayor precio. Entonces, eso es de justicia. Seamos justos con nuestros campesinos, que venden muy barato y a veces tenemos el descaro de pedir descuentos. Entonces, la justicia también construye la paz, construye la equidad. Por eso es importante también que podamos adquirir nuestros productos del día a día en mercados campesinos, en mercados de barrio, porque así aseguramos un poco que le llegue al productor el valor de su trabajo y no a través de las grandes superficies que son los grandes intermediarios que se llevan el mayor porcentaje de la ganancia y le dejan al campesino que produce y labra la tierra un porcentaje mínimo para su sustento. Como nos está terminando el tiempo de nuestro programa, no quiero dejar que se termine sin leer este párrafo que me parece muy importante, muy inspirador para el momento en que estamos. Dice el padre Rafael:
Es necesario crear cierto colectivismo en los campos. Es posible que se requiera socializar algunas empresas. Esta es la bella obra que todos debemos realizar bajo la dirección de hombres irrepetibles y con la colaboración de todos, que debe tomar su parte. Debemos de tomar la parte en ese proceso de construcción de una Colombia mejor. Todos esperamos a veces, o bueno, una buena parte esperamos que alguien que como un Mesías venga y nos resuelva los problemas que estamos enfrentando. No, eso no existe, eso no es verdad. Por más que nos hagan promesas y nos pinten pajaritos de oro, no es posible. Para salir adelante necesitamos la contribución, el esfuerzo de todos. El Minuto de Dios como laboratorio social nos muestra que en la medida en que todos trabajan se pueden resolver los problemas por complicados que sean. Infortunadamente el tiempo se nos termina. Recuerden, queridos oyentes, que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Mil gracias por su amable sintonía. Los esperamos la próxima semana y ahora le doy el paso a Eduardo para la despedida. Recordar, resumir, todos nosotros somos personas, seres sociales, y como seres sociales tenemos una dimensión que se concreta en el servicio a los demás, servicio que si lo hacemos todos contribuirá al desarrollo de nuestro país, a un desarrollo humano, integral y social que sea pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas.